a partir de este momento. Yo les pasé una hojita ahí de guía para que puedan seguir el estudio. Prácticamente en la hoja está todo lo que vamos a hablar. Yo lo que voy a hacer es ponerle unos pequeños matices a la información para que pues, la podamos comprender en su amplitud. Hoy estamos en la sexta parte de lo que llamamos la serie de los 36 milagros de Jesús. Estamos en la sexta parte y sería el séptimo milagro. Vamos a estar en Mateo capítulo 21 a partir del verso 18 y vamos a estudiar lo que corresponde al evento de la maldición de la higuera. Le llaman también la maldición de la higuera estéril. En realidad esta parte de la higuera estéril yo no creo que eso no debería de ser parte del título. Lo puse ahí por razones de que así es como se titula la mayoría de las veces, pero la higuera no era estéril. Lo vamos a ver en el momento que entremos a la parte donde Marcos describe el evento. Donde Marcos describe el evento. Nos vamos al verso 18 del capítulo 21 de Mateo y dice así el texto: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús y es importante tomar dos detalles aquí. Marcos dice que al día siguiente y Mateo dice que por la mañana. Estos dos detalles es importante tenerlos presentes. Cuando él dice que volvía de la ciudad o volvía a la ciudad, se refería a que venía de Betania y se dirigía a Jerusalén. Jesús viene con sus discípulos y en ese trayecto donde él está regresando hacia Jerusalén le da hambre. En el verso 19 dice que vio una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Parecería como que aquí le da sentido a la gente que dice que la higuera era estéril y por esa razón Jesús la maldijo. En realidad la higuera no era estéril. Marcos en el capítulo 11, en el verso 13, nos dice por qué razón no tenía fruto la higuera. Dice Marcos en el capítulo 11, en el verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y escuche lo que dice Marcos, pues no era tiempo de higos. Así que la higuera no era estéril, la higuera lo que tenía era que estaba a destiempo. O sea, no iba a producir fruto en ese momento porque no era tiempo de fruto. Es como si nosotros que vivimos cerca de plantaciones de café, viéramos las flores del café, cuando el café florea se pone blanquito, y nos acercáramos a esperar encontrar semillitas de café en ese momento. Y que nos enojemos porque el café no está rojo, no está listo para ser cosechado. Y nosotros tuviéramos el poder que tiene el Señor Jesucristo y maldigamos la mata de café porque no nos da café estando a destiempo. Ahora yo voy a hablar un poco de este detalle cuando vayamos más adelante. ¿Por qué? Porque podría ser que digamos, bueno, Jesús no tenía por qué maldecir la higuera porque la higuera no tenía el tiempo listo para la producción. Pero no es cualquier persona el que está frente a la higuera. Es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Por lo tanto, la higuera que representa a Israel, porque esa es la figura de la higuera cuando sale en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, representa siempre al pueblo de Israel, al pueblo que Dios llamó, al pueblo que Dios escogió para que diera un mensaje a la humanidad, para que trajera el mensaje de Él, que trajera lo que tiene que ver con todas sus normas, sus estatutos, sus mandamientos, con todos los requisitos que Dios pone para acercarse a Él. No debemos de olvidar que la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están basados en 5 libros principales, que es el Pentateuco, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando
nosotros vemos estos 5 libros que son la base de toda la teología, tanto cristiana como tanto judía, o sea, son la base de todo, absolutamente de todo, estos 5 libros. Los primeros 3 libros nos describen a nosotros en el Génesis la caída del hombre. En el Éxodo nos figura a nosotros la forma en que Dios se acerca al hombre cuando él ve que el pueblo está siendo oprimido por los egipcios. Dice, yo vi a mi pueblo que estaba en aflicción y pues él decidió bajar para rescatar al pueblo. Entonces es la forma en que Dios se acerca al hombre. Y Levítico es la forma en que Dios le pide al hombre que se acerque a él, de ahí las figuras, de ahí lo que es el tabernáculo, la forma en que el hombre debe de acercarse a Dios para no ser consumido y para ser acepto delante de Dios. Bueno, quien le toca explicar esto a la humanidad es al pueblo que le escogió, Israel. Pero no lo hizo. Y no lo hizo no solo en ese momento, durante el Antiguo Testamento, sino tampoco en la actualidad. No vamos a profundizar en las razones. En este momento vamos a rescatar que el pueblo de Israel tenía que dar un mensaje a tiempo y a destiempo, igual que nosotros, la iglesia. Y usted me dice, ¿cómo a tiempo y a destiempo? Significa que en todo momento debemos de estar listos para dar un testimonio de Cristo. O sea, como iglesia tenemos siempre que estar listos para dar un testimonio de Cristo. A tiempo y a destiempo significa que estemos en aflicción o estemos en salud, o que estemos en enfermedad o en salud, en aflicción o en paz, en la riqueza o en la pobreza. No importa en qué momento estemos, nosotros siempre tenemos que estar listos para dar un testimonio de Cristo. Cuando usted analiza que cuando la iglesia debería de dar fruto, supuestamente, debería dar fruto solo cuando está preparada, cuando está con el conocimiento suficiente, cuando está en tiempo de oración, cuando está en tiempo de bonanza. Eso no es así. La iglesia tiene que estar lista siempre para darle un mensaje a las naciones de lo que es Dios en todo tiempo. Bueno, eso representa la higuera para con Israel, y por eso Marcos dice que ella no estaba con fruto, pues no era tiempo. Siguiendo el verso de Mateo, o siguiendo el texto de Mateo, dice, y le dijo, o sea, Jesús se voltea hacia la higuera y le dice, nunca más nazca de ti fruto. Ahí la higuera se pone estéril. Se pone estéril porque en ese momento el Señor la castiga, porque la higuera, siendo creación de Él, como toda la creación, en ese momento la higuera debía de estar respondiendo a su llamado, debería de estar respondiendo a la necesidad que Él tenía de hambre, y no lo hizo. No se desconecte, por favor, del central mensaje de la higuera, que es Israel. Marcos dice que cuando eso pasó, lo oyeron los discípulos. Y después de que él dice eso, dice la higuera se seca. Pero no se seca en ese momento, sino que al día siguiente, según el relato de Marcos, pasando por la mañana, dice Marcos, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pero eso sucedió al día siguiente. Por eso es que Mateo dice que por la mañana, cuando pasaron, se dieron cuenta de esto, y Marcos nos indica a nosotros que ya la higuera se había secado desde la raíz. Estos dos componentes que tiene el relato de la mañana y al día siguiente, nos tenemos que agarrar y ubicar con lo que él dijo que venía volviendo a la ciudad. Porque antes de seguir con la lectura, debemos de enlazar esta información que nos está dando tanto Marcos como a Mateo, y debemos de irnos al texto como inicia Mateo. Entendiendo que la higuera representa a Israel, como lo dice en Mateo capítulo 24, la higuera en la figura de Israel lo que está representando es que tenía solamente algo exterior, se veían hojas, pero no tenía nada que le satisfaciera al Señor, porque en ese momento Israel, en el momento que el Señor está predicando, en el momento que el Señor está enseñando, y eso pasa también con la iglesia de hoy en día, la iglesia de la Odisea se ha vuelto ritualista, se ha vuelto un representante sin vida del mensaje de Dios, lo que el Señor condena.
Se han adoptado formas religiosas sin contenido espiritual, puro sensacionalismo, puro entretenimiento, tratar de tener a la gente contenta no desde la palabra de Dios, sino a través de cosas que son buenas, no necesariamente son malas. Para darle un ejemplo, si nosotros hablamos de la alabanza que se da en las iglesias, que es buena, y por favor subrayo es buena, el canto de adoración que se da en las iglesias, que es bueno, pero cuando esto desplaza la palabra y solo se da esto, y en 2 horas y media, 3 horas de reunión, se dan 2 horas de música y 20 minutos de palabra, eso no es bueno. Eso no es bueno porque la palabra es la que tiene que tener la preeminencia en el culto, y resulta que cuando un mensaje se convierte básicamente en un ritual sin vitalidad, sin madurez, nada más enfocado en las emociones, este mensaje no cumple el propósito de Dios. Aun cuando se le ponen cosas buenas, aun cuando se ve bonito, pero lo principal que debe de haber desde un púlpito, lo principal que debe haber de una iglesia, y en este caso mencionando a Israel, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Siendo la higuera de carácter simbólico, que no se secó inmediatamente cuando el Señor la maldijo, de esta misma manera Israel no tuvo un juicio inmediato, sino hasta 40 años después, o casi 40 años después, en el año 70, cuando se secó el sistema sacerdotal levítico, porque no había fruto, porque no había cumplido el propósito. Así que simbólicamente el Señor viene, y cuando Él le dice a las mujeres, no lloren por mí, las mujeres estaban llorando por Él, y le dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y cuando los judíos y el pueblo le dicen a ellos que caiga sobre ellos y sobre sus hijos la maldición de Pilato, básicamente, o el castigo, la condena que sale de la boca de Pilato, cuando él dice que él se limpia de la sangre inocente, y que sobre él no va a caer ese castigo, y ellos dicen que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Básicamente ellos se condenan a que se secara el sistema sacrificial, a que se secara el propósito para el cual habían sido llamados, y eso sucedió en el año 70. Un día después en la higuera, y casi 40 años después para ellos. Así que cuando dice el día anterior, nosotros vamos a empezar a profundizar un poco en el mensaje para poder entender el milagro a plenitud que se dio, porque es un milagro, no necesariamente el milagro tiene que ser algo de fruto, también el secar el fruto de la higuera, o no permitir que diera fruto y secar a la higuera desde sus raíces, es un milagro, fue algo que hizo el Señor que sorprendió a los discípulos. Si regresamos al día anterior, a lo que el Señor nos está enseñando a través de Marcos, que dice, al día siguiente se encontraron la higuera seca, y nos regresamos al día anterior, antes de que fuera a Betania. Recuerde que viene de Betania y va de regreso a Jerusalén. En el día anterior, en el verso 17 del capítulo 21 de Mateo, que es el que estamos leyendo, cuando él dice, dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y se posó allí, porque ahí es donde vemos el recorrido que él está haciendo. En el verso 1 de ese mismo capítulo 27, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, y anote esto por favor, si tiene sus notas, las que yo le puse ahí, póngale una marquita a esto. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Un pollino es un asno que no ha sido montado nunca, entonces si se le monta a un asno o un caballo o un animal ecuestre encima sin haber sido domado, va a botar a la persona.
En este caso no fue así porque Dios está sentándose sobre el asnillo, y el asnillo es más, reconoce más a Dios en él que los discípulos y que los fariseos que predicaban la venida del Mesías. Entonces el verso dice que, el verso 8 de lo que estamos leyendo, el capítulo 21, iniciando lo que estaba pasando el día anterior, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas y árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante, y la que iba detrás aclamaba. La gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vea cómo lo está reconociendo la gente, como un profeta, no lo está reconociendo como el Mesías. Pero eso viniendo del pueblo, eso no está, Dios no lo censura. Dios no lo censura porque el pueblo tenía que ser enseñado. Los que tenían que reconocer la visitación de Dios, lo que tenía que reconocer la visitación del Mesías, eran los sacerdotes, que conocían a perfección el Antiguo Testamento, lo que es la Torá, los 5 libros del Pentateuco, lo que es los escritos de los profetas, lo que son los salmos o los libros sapiensales como Proverbios. Eso tenía que reconocerlos perfectamente los sacerdotes de la época. Por eso el Señor les reclama a ellos que ellos saben reconocer cuando va a llover o cuando va a amanecer, y por eso les llama hipócritas, pero no saben distinguir la visitación del Señor, o sea, la venida del Señor. En el verso 12 continúa el relato diciendo: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, préstele atención a esto, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Otro punto. El primer punto es que él viene sentado en un pollino. El segundo punto es que él dice que esta es su casa de oración y la han convertido en cueva de ladrones. Vaya anotando estos 2 puntos porque son importantísimos. Verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el pueblo, diciendo: Hosana el Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí vamos al tercero y cuarto punto. ¿Por qué? Porque cuando él está viendo, o sea, los sacerdotes están viendo que él está sanando y que él está llegando o sea, al templo están llegando ciegos, cojos, y él los está sanando, era algo también que estaba descrito de lo que tenía que hacer el Mesías para poder ser reconocido. Los milagros, que eran milagros exclusivos del Mesías. Por eso es que los milagros hablan del reino de los cielos, hablan del Mesías y hablan del cumplimiento profético de que Dios, Emmanuel, estaba entre los hombres. Y en este punto donde los principales sacerdotes, en lugar de reconocer la visitación del Señor, más bien se enojan, se indignan, esto lo que enseña, o sea, esto lo que muestra es no desconocimiento, porque ellos conocían las escrituras, sino la dureza del corazón, la resistencia para poder observar el cumplimiento profético que se estaba dando. Es igual que ahora, mis hermanos y mis hermanas, es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Hay cosas que se están cumpliendo, hay cosas que están clarísimas, que estamos en la recta final de los últimos tiempos, y muchas personas que se dicen cristianas, que se dicen creyentes, no lo aceptan, lo rechazan, y más bien continúan en sus afanes, continúan en sus propios menesteres, continúan haciendo sus propios planes, olvidando lo que está escrito en la palabra como profecía. Personas que están planificando cosas dentro de una iglesia, si se le puede llamar iglesia, dentro de una iglesia
que solamente está concentrada en la prosperidad, está concentrada en levantar negocios, está concentrada en que la gente se enriquezca, que es lo que quiere, es exactamente la descripción de la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, y estamos viendo todos los acontecimientos proféticos que se están alineando y la gente no los acepta. No quiere reconocer al Señor, no quiere reconocer las figuras que Él dejó en los libros que ya mencioné del Pentateuco para poder no solo reconocer proféticamente la primera venida de Él, sino su venida cuando Él venga por su novia, por su iglesia, por su esposa. No lo quiere reconocer, sino que más bien hay muchos que se indignan, o hay gente que dice, siendo creyentes y siendo cristianos, cuando oyen que el Señor está por venir y que va a haber un arrebatamiento, dicen qué miedo, que ojalá no venga, que vamos a hacer. Y se dicen cristianos y se dicen creyentes, se dicen que aman a Dios. Y esto lo recalco porque incluso hay gente que se preocupa tanto de que qué va a pasar con mis perritos si viene el arrebatamiento, que qué va a pasar con mis hijos, con mis hijas si viene el arrebatamiento. O sea, están más ocupados en lo que va a pasar con los animales, con las mascotas, que en lo que el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso está haciendo para su gloria. Si nosotros creemos que Dios es poderoso, si nosotros creemos y predicamos a un Dios que tiene el control de todo, si predicamos a un Dios que todo, absolutamente todo se va a cumplir bajo su soberanía, dentro de su soberanía ya tiene contemplado todo, incluso a los animalitos, porque Dios se lo dijo muy claro a Jonás cuando le dijo, usted se ocupa o usted se preocupa, o tiene misericordia o se preocupa por una calabacera que en una sola noche se destruyó, pero no tiene cuidado por 120,000 personas que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda, y por los animales. Porque Dios está al cuidado de las personas que aún están en ignorancia, y deberíamos nosotros de ser la luz de esas personas que están en ignorancia, porque así lo dijo Él, nosotros somos la luz y somos la sal de la tierra, como lo debió haber hecho Israel. Entonces algunas personas vienen y levantan la mano diciendo que Israel fue desechado por Dios porque no cumplió un propósito y que le toca a la iglesia. Y esto es el centro del tema que nosotros vamos a ver hoy. Sí hay una reacción del Señor hacia la higuera, como hay una reacción de Dios hacia Israel por no haber hecho lo que le correspondía. Pero no solo Israel, sino también la iglesia no está haciendo lo que le corresponde. La iglesia no está haciendo lo que le toca y está haciendo lo que no le toca. Está inventando nuevas agendas. Está inventando nuevas formas de adorar a Dios, está inventando nuevas formas de acercarse a Dios, está inventando fiestas que Dios no estableció, está inventando acciones que Dios no pidió, igual que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que se acercaron con un fuego extraño para adorar a Dios y Dios los mató, porque dice Levítico capítulo 10 que se acercaron con un fuego que Dios no había pedido. Y todavía a partir de eso, ellos no están reconociendo, o si lo están reconociendo, no están aceptando dentro de ese cumplimiento profético lo que Jesús representa en estos puntos que acabo de detallar. Ahí es donde los deja, se va de la ciudad de Betania y se queda allí, y al día siguiente que regresa, entonces la higuera está seca. Pero antes de seguir con el texto de Mateo 21 y continuar con el verso 20, vamos a ver estas menciones que acabo de anotar. Entró sentado en un pollino, dice. Ya les comenté que el pollino es un burrito que no ha sido montado nunca, y el que conoce de animales sabe que un animal que no ha sido domado va a reaccionar de una manera violenta, lo cual no sucedió con este animal. Pero sin concentrarnos en el pollino, vamos a concentrarnos en Cristo, porque este es el centro de todo, concentrarnos en Cristo, poner los ojos en Cristo. Porque si ponemos los ojos en Jesús, nosotros vamos a poder crecer en la fe, podemos ser maduros en la fe, y podemos también con esa fe responder a los requerimientos de nuestra vida aquí en la tierra a través de la fe.
Pero como no estaban puestos los ojos en Cristo, sino en los afanes, por la forma de vivir de los fariseos, de los sacerdotes, no querían cambiar eso, no reconocieron las diferentes manifestaciones del Mesías que se estaba dando en ese momento. Cuando menciona que él está sentado en un pollino, cuando menciona que estaba sanando a cojos y estaba sanando a ciegos, eran milagros que eran exclusivos para el Mesías, pero aparte de eso está mencionando algo que Zacarías en el capítulo 9, verso 9, había descrito de la llegada del Mesías. Alégrate mucho, hija de Sión, dice Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podría ser que el pueblo pasara por alto esto si no habían estudiado la Tanaj, el Antiguo Testamento. Podría ser, pero no los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que estar atentos, tenían que estar al pendiente a tiempo y destiempo. En el momento que ellos están pensando que podía o no podía venir el Señor, como nosotros. Nosotros tal vez no tengamos la hora exacta ni el día exacto, pero sabemos que todo está anunciando que el Señor está cerca. Entonces tenemos que estar listos, no podemos dormirnos, no podemos quedarnos ahí solamente esperando. Hay que trabajar, pero a la vez hay que orar, hay que estar atentos a la venida del Señor, hay que estar anunciando las bondades de Cristo y el llamado al arrepentimiento, que es el centro de todo el mensaje que el Señor vino a dar. Llamar al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, y no solo dice se ha acercado, sino el reino de los cielos está aquí. Y el centro de todo es un llamado al arrepentimiento, no es un llamado al entretenimiento. Pero estos sacerdotes pasaron por alto todas estas señales que acabamos de observar nosotros. Pasaron por alto los milagros que estaban anunciándole a él. Y todavía él le dice, escrito está, mencionando al libro de Isaías, al profeta Isaías, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Isaías escribió en el capítulo 56, en el verso 2, bienaventurado el hombre que hace esto. Y préstele atención si está siguiendo las notas. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. ¿Qué es lo que hace? Que guarda el día de reposo. ¿Qué es guardar el día de reposo? Es santificar el día, como lo hemos venido aprendiendo en la iglesia, que puede ser el día sábado para nosotros o puede ser el día domingo. Y cuando decimos que puede ser el día sábado o el día domingo, es porque en Levítico capítulo 23 nos muestra a nosotros cómo un grupo de la congregación lo celebra el día sábado y cómo un grupo de la celebración de la congregación lo celebra el día domingo. No voy a profundizar en eso porque no es el tema de hoy, pero lo que significa es que el día en singular se refiere a que del tiempo de afán, el tiempo de trabajo, el tiempo que nosotros dedicamos para nuestros menesteres, para nuestra vida diaria, el Señor dice, tienen 6 días y uno es para que me santifiquen, para que me honren. Por eso dice que bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza es que lo toma como suyo, la práctica, el reunirse en congregación para adorar al Señor, para escuchar de la palabra, para salir bendecido, para crecer, para que cada vez que nos reunamos nuestros hijos también aprendan que deben de dedicarle un tiempo al Señor, porque como les he dicho en la iglesia, mis hermanos, si hay algo que nosotros podemos dar que nos pertenece a nosotros, lo digo de manera figurada porque todo le pertenece a Dios, pero si hay algo que nosotros podemos dar, es el tiempo. El tiempo es lo que nosotros podemos dar porque es a lo que nosotros renunciamos para decirle al Señor, aquí estamos. El tiempo es sagrado y dentro del tiempo el Señor dice, guarda el día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano y que guarda de su mano hacer todo mal. O sea, no solo guarda el día de reposo, sino que se abstiene de hacer maldad, se abstiene de pecar, se abstiene de contrariar los mandamientos, de contrariar las cosas que el Señor determina. No porque por practicar los mandamientos no salvemos, porque eso no nos salva. No porque guardar nosotros el día de reposo nos salve, porque eso no nos salva.
No porque el hecho de que usted conozca y tenga entendimiento en todo lo que tiene que ver con los relatos, con lo que es las figuras, con lo que es las instrucciones del Antiguo Testamento y de los Evangelios, eso lo salve, porque nada de eso nos salva. Y no nos salva porque no nos salvamos por obras, sino por gracia. Pero cuando hemos sido salvos, lo natural de una persona que ha sido redimida, que ha sido sellada por Cristo, que ha sido llamada y puesta dentro de su reino a través del llamado del Espíritu Santo en una gracia irresistible, en un llamado irresistible, lo natural es que dé frutos. Que dé frutos de arrepentimiento, que dé frutos de conversión, y uno de los primeros frutos que una persona da es el deseo de estar con la iglesia, de reunirse con la iglesia, de hacer lo correcto. Porque quien no ama a la iglesia de Cristo, ¿cómo va a amar a Cristo? Quien no ama a la iglesia de Dios, ¿cómo va a amar a Dios? El Señor lo dice muy claro, que si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no vemos? Entonces Isaías, describiendo esto, llama la atención a las personas que tienen que guardar y tener delante de Dios una conducta correcta, y a la vez de dedicar el tiempo para reunirse como familia. En el verso 3 de Isaías 56:2, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, el extranjero quiere decir el no israelita, el no judío, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, el Señor a través del profeta Isaías dice que el que no es israelita no piense que está desechado. Además dice, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Es el mensaje que Isaías está dando de la inclusión de la gente no israelita dentro del plan de salvación del Señor. Y lo aclara en el verso 4, pues así dijo Jehová, los eunucos que guarden mis días de reposo. Escucha, los eunucos que guarden mis días de reposo, le está hablando a lo que en Deuteronomio decía, que el eunuco no formaría parte de la congregación, pero le dice, bueno, si guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Abrazar el pacto es aceptar por fe lo que Dios hizo por los eunucos, por los gentiles, por los extranjeros, que nosotros no tenemos absolutamente nada de mérito por ello. Que Dios lo hizo porque le plació, Dios derramó su sangre porque le plació, y no hay nada que hagamos nosotros ni podamos hacer para ganarnos la salvación. Porque la salvación es por gracia, no por obras, pero Santiago nos dice a nosotros que la fe va a dar obras para ser reconocida esa fe. El Señor Jesucristo le llama a esto frutos. Por sus frutos le reconoceréis. O sea, una vez que somos redimidos, llamados a la casa del Señor, entonces la casa me refiero no a un lugar material, sino a ese cuerpo a través del Espíritu Santo que forma justamente la esposa, la iglesia del Señor. Eso es abrazar el pacto, es escuchar el mensaje de Dios, es atender lo que Él quiere, y es decir, bueno, soy ahora redimido, amo al Señor y voy a hacer lo que Él quiere. A estas personas, a las cuales les habla en plural como días de reposo, porque está hablando de todas sus fiestas, todo lo que Él estableció para que lo podamos reconocer, para que podamos entender cómo acercarnos a Él, según lo que indiqué del Levítico, cómo acercarnos a Él para poder ser aceptos. A estas personas que abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, es mucho mejor que ser hijo, es mucho mejor que ser hijas. Porque el nombre que va a dar, dice, es un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, o sea, los traeré a mí. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Holocaustos y sacrificios
Está hablándole al extranjero, al no israelita, que lo que haga Dios lo va a recibir. ¿Dónde? En la casa de oración. ¿Y dónde es la casa de oración? El lugar donde se congregan las personas o nos congregamos las personas semana a semana, sea que lo haga un sábado o sea que lo haga un domingo. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Por eso, mis hermanos, es que el Señor es tan claro cuando Él llama la atención a estas personas. Y les está llamando a la atención porque ellos no están reconociendo lo que el Señor es en medio de todo lo que está cumpliéndose proféticamente delante de ellos. Esa es la figura de la higuera. La figura de la higuera consiste en que la higuera debió de haber reconocido al Señor y haberle dado el alimento al Señor que él tenía porque él tenía hambre. La higuera debió haber reconocido a Dios que estaba caminando por ahí porque la higuera, aunque no fuera tiempo, y cuando dice que no es tiempo porque en su primera venida no era el tiempo para instalar el reino eterno, sino que venía por un tiempo de preparación, lo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Algunas personas dicen que estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia siempre ha estado presente. La gracia estuvo presente en Adán y Eva cuando se le dieron las pieles para que se protegieran después de haber pecado. La gracia está cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, porque es algo que no merecemos. La gracia está cuando en Efesios dice que fuimos predestinados para buenas obras porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, el Señor ha pensado en nosotros y la gracia es gloria en descenso, es la gloria de Dios entre nosotros. Entonces la gracia siempre ha estado presente, pero estamos en el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia es el periodo donde nosotros tenemos que venir y ser la imagen, tenemos que ser la luz, tenemos que ser el mensaje de Dios para las personas que no lo conocen. Israel en ese momento se convirtió en ese ejemplo que el Señor nos dejó a nosotros para poder ver la misión que nosotros tenemos en la tierra con el resto de la humanidad. Y por eso seca la higuera. Por eso le dice no darás más fruto. Pero no era tiempo. ¿Y por qué no era tiempo? Porque el tiempo de la instauración del reino será cuando Él venga y se lleve a su novia, se lleve a su esposa y entonces se den las bodas del Cordero. Y entonces se establezca el reino eterno del Señor. Eso lo hemos visto en Apocalipsis, no voy a profundizar en eso, solo porque quiero explicar que por eso no era ese el tiempo de que diera fruto la higuera, pero la higuera tiene que dar fruto y la higuera va a dar fruto en un momento determinado que lo vamos a estudiar ahora con nuestro hermano Pablo en esta misma noche. La higuera va a dar fruto, que Israel va a dar fruto cuando reconozca que Jesucristo es el Señor. Y eso va a pasar. Siguiendo el relato de Mateo en el capítulo 21, en el verso 20, una vez que él ve que los discípulos ven que él seca la higuera, dice el verso 20, viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera. Respondió Jesús y les dijo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, esto ha sido muy manipulado porque entonces se dice que cuando usted pide en oración, creyendo, usted puede pedir casa, barco, salud, puede pedir economía, puede pedir de todo. Y eso no es cierto porque el Señor nos dijo a nosotros muy claro que nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. El Señor estaba por ser crucificado y su oración fue, si es posible que pase de mí esta copa, en 3 ocasiones, diciendo que si era posible, no porque no lo supiera, sino para que conociéramos cómo orar, si era posible que no fuera el sacrificio y no porque lo quería evitar, sino para que sepamos orar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que el Señor nos está enseñando, que Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo en ese momento Dios entre nosotros, Él se sujetó a la voluntad del Padre. Y es como nosotros lo tenemos que hacer. ¿A través de qué? A través de la oración. Cuando oramos nosotros no podemos andar exigiéndole nada a Dios. Santiago dice que debemos de orar
con acción de gracias. Ruego y gracias en gratitud. ¿Cuál es la gratitud? Agradecerle a Dios, que si nos dice que sí, se lo agradecemos. Si nos dice que no, le agradecemos. Y si nos dice que tenemos que esperar, se lo agradecemos. Cuando los amigos de Daniel fueron enfrentados por el rey que había hecho la estatua, Nabucodonosor, cuando fueron enfrentados los amigos de Daniel, de que se arrodillaran delante de la estatua que había sido hecha para ser exaltada cuando sonaran los salterios y soltaran las flautas, entonces el rey le hizo ver a ellos que él tenía la potestad y el poder para castigarlos, para matarlos. Y ellos le dijeron al rey, le dijeron, no, eso no lo vamos a hacer, dice, porque el rey que está en los cielos nos puede defender de esto, nos lo puede evitar, pero si no, dice, no nos postraremos delante de ti. O sea, esa es la convicción que ellos tenían. Ellos tenían una convicción de que aun si fueran a la muerte, no iban a ceder a los caprichos del rey. Cuando habla de tener fe y no dudar, hablando en el caso de la higuera, lo que el Señor está diciendo en los últimos tiempos, en estos tiempos, y voy a trasladar aquello hacia el día actual, hacia nuestro tiempo, si nosotros creemos firmemente que el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a poner en un gosén en medio de la tribulación, aun cuando veamos las cosas más terribles, aun cuando veamos las más horribles, tenemos que confiar. Tenemos que dar fruto a tiempo y a destiempo, aunque todavía no sea la venida de Él en este momento, pero lo que estamos viendo nos aflige, lo que estamos viendo nos distrae, como a Pedro le distrajo la tormenta y quitó la mirada de Jesús para ver hacia la tormenta y se hundió, que a nosotros no nos distraiga. Él se lo dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque eso es lo que nosotros tenemos que rogar. Nosotros tenemos que rogar que la fe se mantenga firme. ¿Firme en qué? En el mensaje que Dios dio, en las profecías que el Señor estableció y saber que cada profecía una a una se va a ir cumpliendo como sucedió en ese momento. La fe no es que usted diga que quiere que mañana tenga una casa y la va a tener. Si Dios quiere, Dios le puede dar una casa aún sin siquiera pedirla. Dios le puede dar salud aún sin siquiera pedirlo. Porque el Salmo dice que aún nuestra palabra apenas ha salido de la boca cuando ya Dios tiene la respuesta. Lo cual significa que nosotros oramos para que nuestra fe crezca, no es para que Dios cambie su forma de hacer las cosas, porque ya Dios tiene la respuesta, Dios tiene ya todo establecido. Nuestra oración lo que hace es acercarnos a la fe, y la fe, cuando lo hacemos creyendo, vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Pero la fe, cuando estamos orando como corresponde, lo que estamos buscando es agradar a Dios. Cuando Jeremías le escribe al pueblo que va en cautiverio para Babilonia, van presos para estar 70 años en Babilonia presos, y le dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Él no les está diciendo que les va a evitar el cautiverio. De hecho dice, cásense, siembren, busquen la paz con sus captores, porque en la paz de ellos encontrarán vuestra paz. Él no les está diciendo que les va a evitar ese cautiverio, les está diciendo que vayan en paz y que una vez que regresen del cautiverio van a venir con un corazón genuino. Entonces eso es lo que les está prometiendo. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Les está diciendo, una vez que pasen por ese proceso, ustedes me van a adorar de una manera genuina. Por eso si el Señor dice que si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, si se tuviera una fe tan pequeñita como esa, puesta en Cristo, en Jesús, y que Dios va a dar la respuesta correcta para nosotros, como lo dice el libro de Romanos, que sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces vamos a tener una respuesta conforme a la voluntad de Dios, que nos pone aceptos y agradables delante de Dios en el reino de los cielos. Y lo que pidamos en oración creyendo, eso lo vamos a recibir. Dentro de lo que es la batalla espiritual en el reino de los cielos. Esa lucha que tenemos nosotros del espíritu y no de lo material. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, se ha manipulado tanto los aspectos de fe, que es lo que vamos a estudiar a partir del lunes, la esencia de la fe. ¿Qué es fe?
Porque la fe es creer. Bueno, los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer no es únicamente, bueno, ¿qué es fe? ¿Hacer cosas buenas? No, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, si es pequeñita, no importa si es una fe que no es madura, no importa si es muy pequeña, no importa si la fe en realidad que tenemos nosotros ni siquiera es una fe informada, pero está puesta en Cristo. Es una fe poderosa, porque no es una fe nuestra, es una fe de Cristo, que Él va a cumplir en nosotros todos los propósitos que Él designó. Marcos en el capítulo 11, hablando de este mismo escenario que estamos estudiando hoy, en el verso 21 dice, Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y cuál fue lo que le respondió Jesús? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Por qué no le dijo, mira, Pedro, la higuera se secó porque me enojé? No, tened fe en Dios. Tener fe en Dios es que todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hace, todo lo que Cristo hace y todo lo que a través del Espíritu Santo el Señor pone en nuestros corazones es bueno. Tener fe en Dios no es considerar lo que yo quiero, sino realmente tener la certeza que lo que yo hago y no hago, si es bajo la voluntad de Dios, va a ser bueno para mí. Por eso Él le dice a través del mismo Pedro, lo mismo que está describiendo Mateo, de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate de aquí, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero ¿qué es lo que está enfatizando Él? Porque yo no sé si usted ha tenido una buena oración en fe y no ha recibido la respuesta que usted quiere. No sé si ha orado con verdadera fe para que se sane y no sea sanado. O no se ha sanado alguna persona que usted tiene en su cercanía. O tal vez ha orado con mucha fe para que conseguir un trabajo y no le ha llegado el trabajo. O tal vez ha orado con mucha fe para que alguien deje la drogadicción o alguien deje las cosas incorrectas que está. Pero la fe no se ha visto con frutos en ese momento o aparentemente no ha echado frutos porque la fe a la hora de manifestarla humanamente está esperando la respuesta que nosotros tenemos. Y la respuesta que nosotros queremos, esa respuesta no es la que nosotros deberíamos de esperar. Nosotros deberíamos de esperar qué es lo que Dios quiere. Por eso es que el Señor es claro y dice que lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Pero nos pone en un marco tan importante dentro del día de reposo, dentro del día de la visitación, donde nosotros los unos a los otros nos hablamos, nos abrazamos, compartimos. Porque la fe en Dios es creer que lo que Dios hace es perfecto y lo primero que Dios pide es ámense unos a otros como yo los he amado. En la boca del Hijo, en la boca del mismo. Por eso cuando el verso 25, en el caso de la descripción que hace el hermano Marcos, en el capítulo 11, el verso 25 nos pone a nosotros la esencia de lo que la fe debería de producir, que es amor. La esencia de lo que la fe debería de producir, que es la aceptación de lo que Dios hace, y la esencia de lo que la fe pide, que es hacer las cosas conforme a lo que Dios nos demanda. Verso 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno. Qué raro, ¿qué tiene que ver esto con la higuera? ¿Qué tiene que ver esto con si yo quiero algo? ¿Qué tiene que ver esto con mi salud? ¿Qué tiene que ver esto con todo eso? No entiendo. O sea, me viene hablando de la higuera, me viene diciendo que yo debo de orar con fe, debo de depositar mi fe, aunque sea pequeña, debo depositarla en Cristo. Y lo primero que dice que lo que haga, hágalo orando y perdonando.
si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tiene que ver esto? Señor, ayúdame a explicar y ayúdame a que mis hermanos también tengan un corazón dispuesto a aprender. ¿Qué tiene que ver esto con la higuera, con la falta del mensaje que los sacerdotes israelitas no dieron? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia de hoy en día? ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? ¿Qué tiene que ver esa figura de la higuera y ese milagro de que debió haber dado fruto y el Señor vino y la secó? El mensaje es sencillo, el mensaje es claro, pero nuestro corazón endurecido por la doctrina del reemplazo y creer que somos lo mejor del mundo, que somos la última Coca-Cola en el desierto, que somos la pomada que cura todas las heridas, el noni del mundo. Como cristianos que somos, olvidamos que el amor es el centro de todo. El amor que no tenían los sacerdotes hacia el pueblo porque no le enseñaban correctamente. El amor que no tenían los sacerdotes hacia Dios porque no querían hacer conforme a lo que Dios había demandado. Y esa falta de amor les cegaba, les eclipsaba para poder reconocer al amor en persona, al amor presente delante de ellos. El amor que las personas no tienen para poder respetar lo que el otro hace. Que aunque esté equivocado, quien le toca convencer a esa persona es el Espíritu Santo, porque nosotros tratamos de convencer a los demás, de convencer a las demás personas de lo que el Espíritu Santo no les ha querido convencer. El amor a poder entender que si Dios escogió a un pueblo judío es porque en ese pueblo hay un mensaje para nosotros y dejar de estarlos viendo como desechados. El amor de ellos hacia nosotros para dejar de estarnos viendo a nosotros como idólatras porque ellos no creen en Cristo. El amor es lo que debemos de dar a tiempo y a destiempo. Cuando usted está enojado, cuando usted está airado con su hermano, el Señor dice claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso lo que hace es eclipsarnos y no cumplimos el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Y la alabanza de la gloria de la gracia del Señor empieza por amarnos los unos a los otros, porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos? El hecho de que nosotros nos desechemos los unos a los otros, nos hagamos a un lado, eso lo único que demuestra es que somos higueras que no damos fruto. Y el Señor nos seca. Y el Señor nos seca cuando dice que Él permite que el corazón de nosotros se endurezca por esa forma de actuar y entonces nos mete en un proceso de aflicción para poder moldear, para poder quitar esa mente cauterizada, para poder sanar. ¿Cómo puedo yo entender más claramente esto que estamos estudiando hoy? Yo decía, Señor, ¿cómo hago yo para poder entender y explicarle a mis hermanos y a mis hermanas la mejor forma de entender este texto? De entender este mensaje que has presentado, donde usas la figura de la higuera que es Israel, donde usas la figura de los frutos, donde usas la figura de la predicación, donde pones de manifiesto la fe que se debe tener y cómo debe manejar esta fe, cómo debe administrarse esta fe. Y el Señor me llevó a Romanos capítulo 11. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Voy a leerlo de seguido y creo que con lo que hemos explicado cada uno lo va a ir absorbiendo. Pero puntualizaré en algunos momentos. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, y lo leo en Dios habla hoy, en el capítulo 11, verso 1, dice, ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? O sea, como el Señor secó la higuera y representa al pueblo, y como el Señor vino y permitió que en el año 70 todo lo que era el templo, la ciudad fuera destruido y el sacerdocio fuera secado, fuera suspendido, fuera eliminado en ese momento. Entonces Pablo pregunta, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Y Pablo responde, claro que no. Claro que no. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, dice Pablo, y ahora no los ha rechazado. Esa teología del rechazo, del reemplazo, donde nosotros los cristianos ocupamos la posición de ellos porque se equivocaron, eso está anulado con solo este verso, y voy a leer más versos. Ahora no los ha rechazado. Y pregunta Pablo, ¿no saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel? O sea, Elías se voltea y el pueblo de Israel lo perseguía a Acab, lo perseguía a Jezabel, lo perseguía a la gente. Entonces él le dijo, Señor, han matado a tus profetas, han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Él está acusando que lo están persiguiendo para matarlo. Pero Dios le contesta, dice el verso 4, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. No solo usted, mi hermano, está recibiendo buena palabra, no solo yo estoy recibiendo buena palabra, sino que alrededor del mundo hay un remanente que está recibiendo buena palabra, y es este remanente el que tiene que venir y darle luz a las personas que no están entendiendo, darle sal, lo que no hizo Israel en aquel tiempo, a fruto a tiempo y a destiempo. Cuando estés feliz, representa a Cristo. Cuando estés triste, representa a Cristo. Cuando estés en abundancia, representa a Cristo. Cuando estés en escasez, representa a Cristo. Cuando estés en enfermedad, representa a Cristo. Y cuando estés con la salud, representa a Cristo. O sea, a tiempo y a destiempo. No importa nuestro estado de ánimo. No importa si las personas nos hicieron enojar. No importa cualquier cosa que pase alrededor nuestro, debemos de representar a Cristo. ¿Y cómo lo representamos? Perdónense. Ámense, dice el Señor. Esa es la forma en que el mundo va a creer. Ámense los unos a los otros, dijo a través del hermano Juan, para que el mundo crea. Porque si no nos amamos, nosotros que decimos que somos hijos de Dios, entonces ¿cómo va a creer el mundo? Pues de esa misma manera le está diciendo a los hermanos en Roma, Pablo, pues de esa misma manera quedaba ahora un pequeño resto, que Dios en su bondad ha escogido. Ese resto que en su bondad ha escogido estaba hablando de los judíos convertidos, apóstoles, que estaban iniciando la iglesia, la predicación hacia el mundo. Ese es el grupo escogido que pasa de boca en boca el mensaje hasta llegar a nosotros. Para entender que el mensaje inició en la primera iglesia, que eran hombres 100% judíos. La iglesia del primer siglo fue 100% judías. Y si por la bondad de Dios, verso 6, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. O sea, si fuera por lo que hacemos nosotros, si fuera por lo que hacen los judíos, si fuera por lo que hacen los cristianos, entonces no sería la bondad de Dios la que está operando en nosotros. Está operando en nosotros la bondad de Dios a pesar de nosotros. Por eso es que vamos a estudiar la esencia de la fe, porque cuando usted estudia todos esos hombres y esas mujeres descritas en el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted se encuentra que todos se equivocaron, todos hicieron cosas incorrectas. Pero aún así Dios los mete dentro de un capítulo donde les llama gran nube de testigos. Pero eso es lo que vamos a estudiar, mi hermano y mi hermana, para ver a qué se refiere, porque todas esas personas fallaron, pero están dentro de un pasaje que habla 100% de la fe, dentro de un libro sacerdotal que habla y toca aspectos de fe. Ahora pregunto, dice el verso 11 del capítulo 11 del libro de Romanos, ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? O sea, ¿será que los judíos cuando no hicieron o cumplieron el propósito para el cual habían sido llamados, cayeron por completo? De ninguna manera, dice Pablo. Me encanta cómo Pablo enfatiza de ninguna manera. Al contrario, dice. O sea, al contrario, en vez de caer por completo, dice al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar salvación para que los israelitas se pongan celosos. O sea, una vez que el Señor permite que la salvación llegue a nosotros, hay un celo que nace en los israelitas. Y cuando estoy hablando de los israelitas, no estoy hablando del país
En el país hay gente que vive de muchas naciones, de muchas creencias. Estoy hablando de los escogidos del Señor, del pueblo escogido del Señor. Entonces eso provoca, dice, que ellos deseen aprender, acercarse cada vez más para ver qué es lo que Dios tiene para ellos. Por eso Pablo lo describe de una manera tan magistral, así que si por el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, enriquecer el mundo es a los no judíos, a los gentiles, a usted y a mí. A los que no son judíos ya podemos imaginarnos que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Está hablando Pablo. Le está hablando a usted, Amanda. Le está hablando a usted, don José Garmendia. Le está hablando a René, a Ernat. Nosotros que no somos judíos, me está hablando a mí. A cada uno de los que estamos reunidos aquí nos está hablando. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Escuche, Max. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, o sea, a ustedes, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza, o sea, de los judíos, sientan celos de ustedes y así llevarlos a salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, o sea, si eso ha sido una bendición, porque no se quedó solo en Judea, ni se quedó en Jerusalén, sino que fue más allá de Samaria y hasta lo último de la tierra el mensaje, y hoy nos alcanzó a nosotros. Si ese rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Que eso se va a dar durante la tribulación. Cuando ellos abran los ojos, cuando ellos comprendan quién es Jesucristo. En ese momento, dice que en ese momento va a ser algo extraordinario para la humanidad, para lo que queda de la humanidad. Nada menos que vida para los que estaban muertos, así lo describe Pablo. Pues, verso 16, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, refiriéndose al judaísmo, también lo está la masa entera, que nos incluye a nosotros. Si ellos están consagrados, nosotros también. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, refiriéndose a Dios, a Jesucristo, también las ramas lo están, incluyéndonos a ustedes, incluyéndonos a nosotros, dice Pablo, refiriéndose a los gentiles. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas, algunas, no todas. Y en su lugar se le injertó olivo silvestre, que eres tú. Nosotros fuimos injertados dentro del plan de Dios, cuando éramos extranjeros. Por eso es que Isaías dice que no diga al extranjero que no es acepto, no diga al extranjero, no diga al eunuco que no forma parte de la congregación, porque en la sangre de Cristo, en el amor de Cristo, nosotros somos incluidos, los gentiles, y en el amor de Cristo todos nos convertimos en un solo pueblo. Así llegaste a tener parte en la raíz, en la misma vida del olivo. O sea, en la vida del olivo se refiere al plan de Dios, al cuerpo de Cristo, pero hace una advertencia: no te gloríes despreciando a las ramas naturales. O sea, deje de estar actuando como está actuando, pensando que los judíos están rechazados y que los judíos están siendo castigados porque Dios nos ama más a nosotros que a ellos, porque ellos lo rechazaron, porque nosotros también lo rechazamos. Todos los días, cuando actuamos incorrectamente, cuando no recibimos el mensaje correcto, cuando queremos trabajar por nuestro afán, por nuestros propios intereses. No te gloríes despreciando a las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. No es usted el que sostiene el plan de Dios, sino Dios nos sostiene a nosotros. Tal vez dirás, dice el verso 19, sí, pero se cortaron las ramas para injertarme a mí como olivo. Sí, yo sé, pero los desecharon a ellos. Los desecharon a ellos para meterme a mí. Bien, dice Pablo. Me encanta como Pablo habla. Bien, dice. Pero fueron cortadas porque no tenían fe. ¿Cómo no tenían fe? ¿Se acuerda? Cuando el Señor llegó y les predicó, cuando el Señor hizo los milagros mesiánicos, cuando el Señor hizo todo lo que había hecho para cumplir con todas las profecías del Antiguo Testamento, y ellos no reconocieron esa visitación y les dijo: hipócritas, porque saben cuándo va a amanecer y saben cuándo va a llover, pero no reconocen la venida. Pueden reconocer los arreboles, pero no pueden reconocer la venida de Él.
Por eso fueron cortadas, porque no tenían fe, porque no creían en el que estaba ahí al frente. Y tú estás aquí, ahí únicamente porque tienes fe. Usted sí cree. Nosotros somos gentiles que creemos que el Señor vino, creemos que Jesucristo vino y que va a venir. Bueno, por eso estamos aquí, pero no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. O sea, si Dios secó a la higuera, no crea que con usted no va a pasar lo mismo. Si Dios castigó al pueblo de Israel, no crea que con usted no va a pasar lo mismo. Si Dios no perdonó a los ángeles, dice Pedro, que fallaron, no crea que con ustedes no va a pasar lo mismo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios. Aunque también estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. O sea, fue estricto con Israel y es bueno con usted. Fue estricto con el pueblo que lo vio venir personalmente y ha sido bueno con usted, Erna. Ha sido bueno con Priscila, ha sido bueno con cada uno de nosotros, ha sido bueno con cada persona que no estuvo en ese tiempo, ha sido bueno con nosotros. Estricto con ellos y bueno con nosotros. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. O sea, obedecer lo que Dios estableció para acercarnos de la manera correcta. Pues de lo contrario, tú también serás cortado. Y no está hablando de mandarlo al infierno, está hablando de no tener la protección, no tener ese vallado que nos cuide en medio de todo lo que se ha de venir. Donde nosotros debemos de creer que si el Señor nos amó y nos buscó siendo enemigos de Él, ¿qué más no hará ahora que somos sus hijos? Por otra parte, dice el verso 23, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene el poder para volver a injertarlos. Pero si tú, que por tu naturaleza eras olivo silvestre y fuiste cortado e injertado contra lo natural y en el olivo bueno, cuánto más los judíos que son ramas naturales del olivo, buenos serán injertados nuevamente en su propio olivo. Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios. Oh, wow, Pablo, ¿qué nos vas a decir? Algo tan que no podíamos comprender. Este designio secreto significa que Dios tenía planeado para nosotros que no lo entendían los pueblos del tiempo de la predicación del Señor Jesucristo, no lo entendían y muchos no lo entienden aún ahora. Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. O sea, no se crean lo que no son. Ustedes se creen mucho. Ustedes se creen más que ellos. Y son peor que ellos. Esto lo estoy poniendo yo. Para que no presuman de sabios, los israelitas se han endurecido en parte. Tampoco es que todos los judíos son endurecidos. Hay muchos judíos que creen en Cristo, hay muchos judíos que creen en Jesús, en su venida y lo adoran y lo alaban. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que haya entrado todos los que no son de Israel, o sea, ustedes. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice, el libertador vendrá de Sión y apartará a Jacob de la maldad. Y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios. El Evangelio en cuanto a Cristo, en cuanto al nacimiento de Jesús, se ven como enemigos. ¿Para qué? Para darle oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados. ¿Sabe qué, mis hermanos y mis hermanas? El centro del milagro de la higuera que se secó es poder ver el milagro de nuestra salvación. El milagro de que el Señor se posara, se fijara en nosotros y pusiera en un tiempo de sequía el sacerdocio levítico, el sacerdocio judaico, para que nosotros a través de la fe en la gracia de Él hacia nosotros, que no hacemos nada de lo cual tengamos que ser aplaudidos, sino que es por su propio sacrificio y porque a Él le plació. Nosotros como
gentiles, como hijos de Dios, como parte del reino, como parte de lo que Dios planeó para que una vez y en algún momento los dos pueblos sean unos, nosotros le digamos, Señor, gracias. Muchas gracias. A tiempo y a destiempo. En las buenas y en las malas. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. Nosotros tenemos que dar fruto en todo tiempo. Y el fruto que nosotros tenemos que dar para que no nos pongamos nosotros a hacer muchos estudios, muchos números, es sencillo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Perdónense unos a otros para que Dios los perdone. No significa que Dios nos perdona a nosotros solo cuando perdonamos, porque ya hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y sellados por Cristo. Significa que un corazón que ha recibido el perdón de Dios va a perdonar, que un corazón que ha recibido amor va a amar, que un corazón que ha recibido compasión va a dar compasión, que un corazón que experimenta a Cristo va a representar a Cristo con los demás. Significa, mis hermanos y mis hermanas, que cuando él iba de Jerusalén a Betsabia, tuvo hambre. Ir de Jerusalén a Betsabia es acercarse, alejarse de Jerusalén, o sea, es alejarse hacia Betsabia, que era el área de los gentiles, el área no judía, se alejaba de lo que es el centro del templo, se alejaba de ahí hacia un lugar donde se supone no debía estar, para ir a predicarle a gente que esta gente de aquí no amaba. Esta gente de aquí debía de haber representado a Dios amando a la gente que estaba fuera de Jerusalén y no los amaban. No les interesaban a ellos. Jesús salió del templo hacia allá porque él los había confrontado, los había visto como ladrones, como sinvergüenzas, como personas que hacían dinero a través del nombre de Dios. Y le dijo, mi casa de oración la ha convertido en casa de ladrones. Entonces el Señor se va, lleva el mensaje allá, a la zona donde no están recibiendo el amor sacerdotal, el amor que Dios le dijo a los sacerdotes que debían establecer y reconocer los tiempos, y Él va y les da el amor, les da la predicación, les da el mensaje, los trae a la luz. Y cuando Él iba para allá, tengo hambre, dice. Se acerca a la higuera, que es Israel, que no está haciendo lo correcto, el sacerdocio judaico no está haciendo lo correcto. Tengo hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de amor hacia los demás. Pero no tienen amor hacia los demás. Entonces los voy a secar. Se fue, predicó, enseñó en Betsabia, regresó al día siguiente y la higuera estaba seca. El Señor vino, mis hermanos y mis hermanas, en su primera visita, esperando encontrar amor, fe y gloria para Él. Y no la halló. Y secó la higuera. Vino a nosotros. Y cuando venga, espera encontrar de usted y de mí amor, fe y gloria. Y espera encontrar eso en su pueblo. Y si no lo encuentra en su pueblo, solo se va a llevar un pequeño remanente. Los que tengan amor, que tengan fe y que tengan gloria para Él en sus acciones. Padre bueno, en el nombre tuyo, Señor, venimos delante de ti, Santo Dios poderoso, en el nombre de Cristo, en tu santo nombre, venimos delante de ti, Señor, a agradecer tu mensaje, tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las palabras, cada uno de los escritos que dejaste para que aprendamos de ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte, Señor. Y no solo reconocerte, Señor, sino ayúdanos, Señor, a que hagamos, Señor, nuestra vivencia en ti un testimonio hacia los demás. Que donde nos mandas a bendecir, Señor, demos la bendición. Que en donde nos mandas a dar luz, que demos la luz, Señor. Que nos
donde nos mandas a tener una conducta de acorde a lo que decimos ser, tengamos una conducta según, Señor, tu mente, tu corazón, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, Señor. Nos guíe a ti siempre, Señor. Nos recuerde lo que nos enseñaste, Señor, y nos ayude a ponerlo en práctica. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso. Hashem Elohim, ayúdanos a poder cumplir con el propósito que la humanidad no ha cumplido desde el principio. Desde Adán, desde los tiempos de Abraham, Señor. Desde los tiempos en que nos visitaste, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito para que nos halles como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. En tu nombre santo. Amén, Señor. Amén.